Nacido en Inglaterra, en las entrañas de la Revolución Industrial, el ferrocarril fue uno de los inventos más importantes del siglo XIX. En México, la primera línea férrea que se construyó fue para unir la capital de la República con el puerto de Veracruz. Años más tarde, el ferrocarril llegó a Zacatecas. Un dato interesante, a partir de 1837 fue cuando se firmó el primer documento que avalaba que se iba a poner en marcha un proyecto para ferrocarriles en nuestro país, a muy poco tiempo de que se inventó la máquina de vapor, y que esta fue fundamental para este tipo de máquinas. Y ya después se concretó la idea de hacer un tendido de Veracruz a México, por obvias razones, porque era un puerto muy importante para la salida y llegada de mercancías y de materia prima respectivamente. Estamos hablando de 1873, cuando se cristaliza por fin ese proyecto. Sebastián Lerdo de Tejada, presidente de la República, va a inaugurarlo. Claro que aquí debemos darle también el crédito a don Benito Juárez como presidente de la República, que estuvo impulsando esto. Tendrían que pasar casi 10 años para que llegara el primer tren a Zacatecas. Que en un lapso de 10 años se hizo la vía partiendo de la Ciudad de México con destino a Paso del Norte, y que era básicamente una comunicación estratégica con una gran parte del país, centro y norte, pero también una comunicación con Estados Unidos. De hecho, los primeros turistas norteamericanos que vinieron a Zacatecas a finales del siglo XIX llegaron por ese tren hasta aquí. Y bueno, ¿cuándo llegó el primer tren a Zacatecas? Fue el 9 de marzo de 1884, justo cuando fue el año de la transición entre Manuel González como presidente de la República y don Porfirio, que vuelve a un segundo mandato. En ese entonces el gobernador de Zacatecas era un personaje que impulsó mucho los distintos ámbitos de Zacatecas, el artístico, cultural, económico, el general Jesús Arechiga, a quien por cierto se le dedicó una pieza musical que hoy conocemos como la Marcha Zacatecas. Fue todo un suceso, a tal grado que el día que llegó ese primer tren aquí a la estación donde ahora nos encontramos, fue el que convocó a muchísima gente que se dio cita para ver la llegada del tren, para ser partícipes de ese acontecimiento sin precedentes. Y la gente se emocionó mucho, a tal grado que tanto las autoridades como los habitantes de la ciudad se dieron 3 días de fiesta para celebrar que había llegado por primera vez ese gran potro de hierro a la ciudad de Zacatecas. Hubo repique de campanas de todas las iglesias a la llegada del tren. Eso debió haber emocionado muchísimo a la gente. Hubo bailes, fiestas, verbenas. El presidente Porfirio Díaz logró hacer crecer la infraestructura ferroviaria del país de menos de 8,000 kilómetros a casi 20,000. Paradójicamente, los revolucionarios utilizaron todos los elementos que el ferrocarril les brindó: estaciones, vías, durmientes, vagones y, por supuesto, la locomotora fueron un personaje importante en la lucha armada. Zacatecas ha sido escenario de un gran número de producciones cinematográficas. Curiosamente, poco se habla de que la primera vez que nuestra ciudad apareció en una filmación fue precisamente desde el tren que conducía a Francisco y Madero hacia la Ciudad de México en 1911, y en el que venía el ingeniero Salvador Toscano, quien con su cámara logró documentar gran parte de la historia de México de aquella época.
Y aunque solo aparece en un par de segundos, la belleza de Zacatecas quedó capturada desde los vagones en movimiento. Y bueno, pues también los trenes fueron secuestrados y utilizados por las tropas revolucionarias, sobre todo en el norte de México, y en varios trenes llegarían aquí las huestes de la División del Norte encabezadas por Francisco Villa para la famosa batalla y toma de la ciudad de Zacatecas, que tuvieron lugar la batalla el 23 y la toma de la ciudad o entrada triunfal de las tropas al día siguiente, el 24 de junio. Aquí estuvieron estacionados los trenes. Había naturalmente una estación muy rústica a comparación de otras estaciones bellísimas que son verdaderos monumentos y que se siguen conservando en varias partes del país. En el año de 1966 fue sustituida la antigua estación por la que hoy conocemos. Se dejó como testimonio este bellísimo y emblemático mural, que dicho sea de paso, sabemos quién es el autor de este y de otros que se hicieron en varias ciudades del país, y ahí está su nombre grabado, que es Ramiro Romo. Aquí está como testimonio de todos estos acontecimientos de la historia del tren en Zacatecas. Soy operario calificado de empleado de Ferromex como mayordomo. Bueno, yo entré a trabajar con Nacionales de México en junio de 1991 a la fecha. Allí, bueno, lo que duró Ferromex lo que duró Nacionales de México, y actualmente lo que tiene Ferromex, estoy con ellos aún. Pues un orgullo muy grande de pertenecer aquí a lo que ha sido Nacionales y lo que está haciendo Ferromex. Un transporte pues ya no público, simplemente ya pura carga lo que están moviendo. No está uno con la familia. A veces nos ha tocado ir pues, por meses, a veces por quincenas, por meses, fuera de la casa, y pues nomás ahorita la ventaja que hay que se comunican ellos ya por puro teléfono, pero como en antes pues no había comunicación con ellos. Pues mi orgullo, pues qué le puedo decir, ¿verdad? Un orgullo muy grande pertenecer a lo que es el ferrocarril, y pues lo mejor para mí y para mi familia ser ferrocarrileros. Y es así como hace más de un siglo el ferrocarril forma parte de la vida de los zacatecanos.